Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hoy, hermanos, en la oración de bendición de la corona de Adviento, hemos reflexionado en que Cristo es la luz y que Cristo viene a disipar las tinieblas de tres cosas. No sé si pusieron atención a la oración que hice, pero dice la oración que el Señor viene a disipar las tinieblas de tres cosas en nuestra vida. Primero, a disipar las tinieblas del pecado. Cuando nosotros vivimos en el pecado y no tenemos la luz de Cristo, es muy fácil creer que estamos en lo correcto, que estamos bien, que no pasa nada porque estamos en el pecado. Y yo siempre pongo esta analogía, esta imagen. Si yo les diera a escoger entre comer un plato de pizza o un plato de lodo, ¿cuál escogerían ustedes? La pizza, yo creo, ¿verdad? Solamente una persona enferma diría, no, a mí se me antoja una cucharadota de lodo. Creo que a nadie se nos ocurriría comer lodo. Bueno, a menos los niños chiquitos, a lo mejor sí, los bebés sí comen lodo. Pero ya cuando somos grandes, ya podemos elegir y ver que nos conviene muchísimo más comer una pizza o comer un plato de sopa. Así pasa cuando nosotros acercamos la luz de Cristo a nuestro pecado. Cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, nos da asco nuestro pecado. De decir, ¿qué estoy haciendo? Así como el hijo pródigo, que se da cuenta de que está comiendo con los marranos, de que está viviendo en una situación muy precaria. Él se da cuenta de su pecado. La luz de Cristo ha llegado a su alma y dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado un hijo tuyo. Cuando se acerca la luz de Cristo a nuestro pecado, es cuando nos arrepentimos y nos paramos y nos vamos hacia Dios. Cuando la luz de Cristo está ahí, cuando no, pues ahí estamos en medio del estiércol. Por eso dice la oración de la corona de Adviento, pidamos al Señor que en este Adviento el Señor alumbre nuestro pecado para que no estemos ahí, sino que salgamos. Después dice la oración que también nos ilumine nuestro dolor. Hace tiempo vi la entrevista que le hacían a un niño como de 7, 8 años, un niño chiquito, ya sin pelo porque tiene cáncer, le han hecho quimioterapia ya de algún tiempo y se ve claramente que la enfermedad lo va a matar, ¿no? Y el niño lo sabe, el niño sabe que su enfermedad es mortal y por eso lo están entrevistando. Y entonces le preguntan que si él está enojado con la vida, que si está enojado con Dios, porque pues dice, tú con una corta edad, pues Dios te mandó esto, estás enojado con Dios, con la vida. Y este niño responde diciendo, no, al contrario, yo estoy muy agradecido con Dios. Y el entrevistador le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué estás agradecido con Dios? Dice, porque Él me eligió. ¿Cómo que te eligió? Dice, sí, Él me eligió para sufrir. Y por eso yo le doy gracias. Y entonces el entrevistador está confundido con estas palabras que le está diciendo este niño. Y le dice, pero ¿cómo puedes estar agradecido con Dios por haberte elegido para sufrir? Y el niño le dice, es que me eligió a mí. A mí me dolería mucho si hubiera elegido a mi hermanita o a mi hermano. Eso no me gustaría, dice. Por eso yo le doy gracias a Dios que me escogió a mí y no a mis hermanos. La madurez espiritual de este niño es tremenda, porque se nota de que la luz de Cristo ha iluminado su sufrimiento, su dolor. Él ya no ve el dolor de la misma manera que ustedes y yo vemos el dolor. Él ve el dolor desde una perspectiva divina, desde una perspectiva más alta, de la cual nosotros pues le pedimos al Señor en este Adviento también que nos ayude a iluminar nuestro dolor, a darle propósito a nuestro dolor, a no solamente sufrir, sino sufrir con propósito, a ofrecerle al Señor nuestro dolor, nuestro sufrimiento, que Él lo utilice para lo que sea, para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados o para la conversión de alguien o lo que sea, pero que el Señor utilice nuestro sufrimiento también. Cuando acercamos la luz de Cristo
a ese dolor cambia. Y por último, dice la oración, que también el Señor, que es la luz del mundo, ilumine nuestra ignorancia. Esto es muy bello también, esto que dice la oración, porque cuando estamos a oscuras, somos ignorantes, no vemos claramente lo que estamos agarrando, por dónde estamos yendo. Ignorar, o una persona ignorante simplemente significa una persona que no sabe. ¿Okay? La hemos utilizado esta palabra para ofender, ¿no?, a alguien. Eres un ignorante, pero etimológicamente lo que significa esa palabra es simplemente una persona que no conoce, que no tiene conocimiento, que no sabe. ¿Okay? Y lo mismo nosotros, cuando estamos en la oscuridad, actuamos como si no supiéramos lo que es el bien y lo que es el mal. Pero aquí, en la ignorancia, más bien no sabemos distinguir entre dos bienes. Pensamos que todos los bienes son iguales, entonces lo que yo elija está bien. Como San Agustín, por ejemplo, antes de su conversión, San Agustín, ustedes saben, fue un hombre muy, pero muy brillante, muy inteligente. Se metió a estudiar miles de cosas. Era un hombre muy culto, pero estaba estudiando las cosas equivocadas. Se había dedicado toda su vida al placer. El placer es algo bueno, pero había olvidado algo muy importante, algo que su mamá, Santa Mónica, le tuvo que recordar, que hay un bien supremo, y ese bien supremo es Dios. Cuando estamos en la ignorancia, pensamos que todos los bienes son iguales, pero no. Hay bienes más grandes que otros. Por ejemplo, venir a la misa es un bien tremendamente grande. Confesarnos, preocuparnos por nuestra vida espiritual, rezar, trabajar es un bien, descansar es un bien, ir de paseo es un bien. Pero si yo escojo esos bienes por encima de la misa, de confesarme, de orar, entonces estoy en la ignorancia, porque pienso que todas esas cosas son igualmente buenas. Había una muchacha que, por ejemplo, decía, pero es que me aburre ir a la misa, la verdad yo no siento que esté glorificando a Dios estando ahí nada más sentada, aburrida, de malas. Así la misa, dice, pues ¿para qué? Yo creo que Dios estaría más contento si me ve feliz, sonriente allá en el campo, o en mi trabajo, o durmiendo, o viendo una película. Dice, yo creo que le daría más gloria a Dios haciendo esas cosas que estando toda enojada ahí en la misa. Esta muchacha, igual como les digo, piensa que todos los bienes son iguales. Dormir, descansar, irse de paseo, es igual que ir a la misa. Y le decía un padre que estaba hablando con ella, le decía, bueno, sí, tal vez Dios se glorificaría más viéndote sonreír, descansando, viendo una película, etcétera, estando con tus amigos. Pero como Él nos ha dicho cómo quiere ser glorificado, como el Señor nos ha mandado cómo adorarlo, nosotros no podemos contradecirlo. No podemos decir, no, a Dios le va a gustar más que yo me vaya de paseo. A Dios le va a gustar más de que yo me quede durmiendo, que esté yo toda enojada o aburrida en la misa. No, porque ya nos ha dicho el Señor qué es lo que más le agrada, lo que más le gusta. Si no supiéramos lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta, podríamos hacer nuestra propia adoración como quisiéramos, nuestra propia oración como se nos plazca. Pero ya el Señor nos ha dicho cómo quiere ser glorificado. Y quiere ser glorificado por medio de su Hijo, por medio de la acción de gracias. Cuando estaba en la última cena, a sus discípulos les dijo, hagan esto en memoria mía. El Señor fue quien nos mandó ir a la misa, por así decirlo, cuando nos dijo esas palabras, hagan esto en memoria mía. Y así cada domingo después de ese día, los discípulos, los apóstoles se reunían precisamente para partir el pan y también para comer la palabra de Dios. Y es lo que hacemos nosotros como católicos. Pero si estamos en la ignorancia, como les digo, si la luz de Cristo no está en nuestra vida, vamos a estar como San Agustín, andando por muchos lados, muy bellos, muy bonitos, pero lejos de Dios. Y vamos a decir como San Agustín, tarde te amé, oh hermosura tan antigua.
Cuando San Agustín se da cuenta de que ha desperdiciado su vida, ha desperdiciado su mente, sus neuronas, en un montón de cosas que no eran divinas, él dice, tarde te amé, estoy llegando tarde a amarte. Si nosotros acercamos esa luz de Cristo en este Adviento a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no hay mejor bien que servirle a Dios. No hay cosa más grande que ir a la misa. No hay nada más urgente que reconciliarnos con Dios. Pero eso es si la luz de Cristo está en nuestro interior, porque si no, estaremos en las tinieblas y pensaremos que revolcándonos en el estiércol, ahí estamos bien. Pensaremos que ocupando nuestro tiempo en cualquier otra cosa, así estamos bien. Este Adviento, hermanos, es para que nos acerquemos a la luz del Señor. Estas 4 semanas de preparación son para que la luz de Cristo brille en nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.